Bien amigos, y continuamos con más de hoy en la Cámara y tenemos el gusto de entrevistar a Iltemaro Pacheco, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira, con quien vamos a abordar un tema de gran relevancia para el sector empresarial, los procesos de fiscalización y la defensa del contribuyente. Estaremos conversando con Iltemaro Pacheco para que nos brinde una visión sobre cómo los empresarios pueden prepararse ante una fiscalización, los plazos y procedimientos clave que deben conocer y las herramientas disponibles para garantizar el cumplimiento normativo sin afectar la operatividad de sus negocios. Bienvenido, Ildemaro, a hoy en la Cámara. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Maracaibo por abrirnos estos espacios. Aquí desde el Táchira, pues siempre miramos con mucho respeto el trabajo que ustedes realizan. Mira, estrategias para enfrentar una fiscalización. Ese es un tema extremadamente importante porque nos hemos acostumbrado a ser reactivos. En el momento en que el fiscal lo tengo en mi puerta, en el momento en que el fiscal llega con la providencia y me dice, mira, te voy a revisar, en ese momento empezamos a correr y nos quedamos paralizados y miramos para el techo y buscamos soluciones y no tenemos realmente una estrategia. Una fiscalización, el 70% de la posibilidad de éxito no está en el momento de la inspección, está antes, está en ese trabajo previo. Ese trabajo previo, desde mi punto de vista, incluye tres elementos importantísimos. Primero, el trabajo en equipo. Normalmente el elemento o el equipo que hace tributos es un equipo odiado porque nos ponen a pagar, porque molestan, porque devuelven la factura, por los deberes formales. Normalmente el equipo que trabaja con tributos es un equipo con el que nos cuesta reunirnos y realmente tenemos que sentarnos a escucharnos, a tomar mejores decisiones y a evaluar. Permanentemente tenemos que estar evaluando, porque a lo mejor hoy tenemos todo el día, pero a lo mejor dentro de 6 meses hay algo que se nos ha venido quedando. Trabajo en equipo. Segundo, manuales. Las empresas, así como tienen manuales para caja, para cuentas por cobrar, tiene que haber un manual de fiscalizaciones, porque todos tenemos que saber el rol que vamos a cumplir. De repente usted tiene una persona que le maneja tributos y es la mejor haciendo libro de compras y de ventas, pero es muy mala en relaciones interpersonales. No te puede atender una fiscalización. De repente usted en su equipo de tributos tiene una persona que a lo mejor no es trabajadora, pero es el del pico de oro, ese tiene que ir al frente. Nosotros tenemos que aprender del lenguaje corporal. Imagínate que llegue un fiscal y tú le digas, pero qué bueno que sacaron a los Cardenales en la Serie del Caribe y el tipo es de Cardenales. Arrancas mal. O sea, Totalmente. la fiscalización la ganas o las pierdes en los primeros 30 segundos en esa relación y no busques ser empático, busca ser institucional. Si tú buscas ser empático, metes la pata. Y lo tercero es que tenemos que hacer simulacros. La empresa tiene que llegar un día, el presidente o el gerente general, hay una fiscalización, porque ahí tú vas a detectar temores, lo que no está listo, hasta el sitio donde vas a sentar el fiscal. ¿Cuál es el espacio adecuado? La oficina más incómoda de toda la empresa tiene que ser contabilidad. Ahí no puede caber nadie. Hasta esa estrategia hay que tenerla en cuenta. Entonces, es mucho el trabajo previo que hay que hacer para poder disminuir el impacto o disminuir el riesgo de sanciones. Importantísimo y qué bueno que comenzamos con estas recomendaciones para los contribuyentes, Ildemaro. Ahora, uno de los principales retos para los empresarios es el cumplimiento de los plazos y procedimientos, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos clave que deben considerar las empresas en un proceso de fiscalización y qué acciones pueden tomar para evitar sanciones? La mejor acción para evitar sanciones es estudiar. La empresa tiene que hacerse un inventario de todas sus obligaciones y de las que no le corresponden. Por ejemplo, el aporte al Fondo Nacional de Drogas. No tengo 50 trabajadores, no me corresponde, pero yo no puedo dejarlo así. Yo necesito hacer un cuadro, un gráfico, un documento, un papel de trabajo donde diga cuál es la norma que estamos aplicando, que estamos evaluando, cuál es el hecho imponible, por qué no lo cumplo y lo debo encarpetar. ¿Qué nos suele pasar?
Yo soy el líder de tributos de una empresa y yo me conozco el para adelante y para atrás, pero el día que llega un fiscal, yo estoy en Los Roques de vacaciones. Estoy de luna de miel en Punta Cana. Entonces, mi equipo no está preparado. Todo tiene que estar escrito. Y los plazos, tenemos plazos cortos, largos. Hay declaraciones que son mensuales, hay declaraciones que son quincenales, hay declaraciones que son anuales. Nosotros tenemos que en enero hacer la programación del año y nunca dejar el pago para el último día. En la medida de lo posible, tener 1 o 2 días de soporte, porque dice la leyenda urbana que se puede caer el portal, que se puede ir la luz, que nos podemos quedar sin internet, que a lo mejor no hay gasoil para la planta, ¿verdad? Esos retos, no me gusta llamarlos problemas, sino esos retos de organización que tenemos las empresas, pero cuando llega un fiscal, cuando tú me hablas de plazo, lo primero en el momento, cuando en la hora cero, tres cosas. Saber, tener la certeza que tengo todo el día, porque de manera permanente estoy haciendo auditoría de mis propios procesos. Dos, saber que tengo al frente de la fiscalización a una persona que tiene los nervios de acero y que sabe tener relaciones interpersonales y no va a ser ni miedoso, pero tampoco echarse la de gracioso, porque eso tampoco sirve, ¿verdad? Y tercero, esa comunicación permanente con los asesores. ¿Qué pasa en algunas fiscalizaciones? Nos ha pasado aquí en Táchira. Yo llego y el auxiliar que está allí, yo lo siento vulnerable, se me sale todo el mundo, que no venga el contador, que no venga más nadie, y el fiscal se queda con un eslabón que pudiera ser de menor fortaleza. La Constitución de la República, en el debido proceso, me dice que la defensa jurídica no se puede eliminar en ningún grado y estado del proceso. En ningún grado y estado del proceso. Es decir, el fiscal no me puede decir que yo me voy a defender después que me multen. Yo me tengo que defender en el momento. Y si tengo que hacer un escrito, entonces nosotros necesitamos, así como vamos a tener buenos contadores públicos, también tenemos que tener abogados que sepan del proceso tributario. ¿Por qué? Porque el mundo tributario es un mundo como el penal, como el laboral, como el civil, son mundos muy específicos, con procesos muy específicos que hay que conocer. También es importante saber cuáles son los mecanismos de defensa que yo y aquí sí los abogados son mucho más astutos que nosotros los contadores públicos. No, déjalo quieto y que el proceso siga. No, hay que parar el proceso aquí, hay que hacer un escrito. Vamos a hacer un recurso de manera inmediata. Vámonos por vía jurisdiccional, vámonos por vía administrativa. Ahí ese tema, contadores públicos y abogados, tenemos que aprender a trabajar y eso forma parte del liderazgo de la empresa, ¿no? Yo tengo un dicho que es propio: si yo me preparo para el negro, cualquier gris me sirve. Claro. Entonces yo tengo que estar preparado para el evento más catastrófico para saber que mis precauciones sobraron. Bueno, a esta hora tenemos que hacer una pequeña pausa en Hoy en la Cámara y el de Maro al regreso vamos a continuar conversando sobre este interesante tema. Ya regresamos con más de Hoy en la Cámara. Bien amigos, y estamos de vuelta con más de Hoy en la Cámara. Estamos conversando con Ildemaro Pacheco, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira. Mencionabas al principio de la entrevista, Ildemaro, la necesidad que tienen las empresas de tener, así como tienen manual de procedimientos para otras cosas, también tener sus propios manuales para lo que tiene que ver con el tema contable y el tema tributario. Ahora, ¿existen herramientas actualizadas o documentos de referencia que los empresarios puedan consultar para conocer sus derechos y deberes ante una fiscalización, como parte de todos estos manuales que deben desarrollar? La bibliografía en materia tributaria es bastante escasa, pero siempre hay libros de derecho tributario importantísimos que podemos recurrir. Pero, ¿cuál es la bibliografía más importante? Ese contacto permanente con el día a día, con lo que está sucediendo. Porque ¿qué ha pasado con el mundo tributario? Como los cambios son tan constantes, cuando usted se pone a escribir un libro y sale, ya no sirve. Entonces se ha perdido la formalidad de escribir. Nosotros contamos en Venezuela con gremios profesionales y con gremios industriales, con cámaras.
Las cámaras están permanentemente dando información. Nosotros tenemos que dejar de ser entes aislados y entender que en la medida en que estamos agrupados somos más fuertes. Por ejemplo, mi gremio, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, tiene 2 programas semanales que son buenísimos, martes y jueves en la noche. En la cámara donde yo ejecuto, tenemos podcasts que los tenemos subidos en el canal de YouTube y eso es completamente gratuito. Entonces hay eventos que se pagan, información que es gratuita y tenemos que estar en la jugada, tenemos que escuchar. Hay algo que nosotros debemos combatir. Es que como lo dijo Ildemaro, yo lo voy a hacer de esa manera. El mejor criterio no es el que yo oigo. El mejor criterio es el que yo construyo y me da seguridad. El mejor criterio es el que yo estoy en capacidad de defender cuando tengo un funcionario enfrente de mí. Ese es el mejor criterio. Y todo lo que yo recojo es un insumo con el que yo pues, me voy a sentar en mi escritorio, con mi equipo de trabajo, con mi abogado, con el dueño de la empresa. El dueño de la empresa tiene que entender algo y no les gusta cuando yo se lo digo. El impuesto no es un problema de su contador, es un problema suyo. Las multas no son un problema del contador, es un problema suyo. Que el contador y lo hizo bien, lo hizo mal, que usted le va a cobrar, no le va a cobrar, eso es después, pero la sanción le sale a su empresa, no al contador público ni a los asesores que usted tiene. Entonces, como el problema es suyo, usted no puede asumir la actitud de que el contador verá. No, usted tiene que estar en la jugada, usted tiene que supervisar el trabajo, usted tiene que aprender no a hacer, sino aprender a leer el resultado del proceso tributario para usted saber. Y yo le estoy seguro que usted la primera vez que les pida a su equipo, tráiganme el calendario de contribuyentes especiales, tráiganme el libro de compras, tráiganme el libro de ventas y tráiganme la declaración. Esa gente, no joda, se pone pila, porque el problema es de la cúpula de la empresa, no del equipo. Así es. Ildemaro, desde la Cámara han trabajado en estrategias de acompañamiento y defensa del contribuyente. ¿Y cuáles son las principales acciones que han impulsado para garantizar que las empresas puedan responder de manera adecuada y justa ante los procesos de fiscalización? Correcto, nosotros hemos hecho, te puedo decir 3 cosas. Hemos tenido una vinculación permanente con las alcaldías y en varios municipios aquí en el estado. Cuando sale la ley de armonización tributaria, que digamos es el nombre resumido, nosotros nos abocamos a reunirnos con la administración tributaria municipal. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene una carga impositiva que es muy difícil de manejar. La carga impositiva en Venezuela es la más alta de la región. Hay estudios interesantísimos que demuestran que en la medida en que la carga tributaria desciende, el aporte al Producto Interno Bruto se hace más alto. En Venezuela, el tema no es aumentar los impuestos, todo lo contrario, los impuestos deberían ser revisados. Pero sí es muy importante aumentar la base de contribuyentes. Detectar cuando uno oye al Ejecutivo Nacional hablando de que van a duplicar la recaudación sería extremadamente fácil aplicando estrategias adecuadas. No es aumentando el tributo de la empresa que está formalizada, es detectando todas las operaciones que se están haciendo de manera informal y traerlas a la formalidad. Esa tendría que ser la estrategia. Entonces, lo primero que hemos hecho es, no sé, reuniones permanentes con la administración municipal. Segundo, desde esta Cámara hemos hecho propuestas a la Asamblea Legislativa de reformas tributarias. Esas reformas tributarias requieren de un lenguaje, primero, muy técnico y segundo, de muchísimo respeto y de reconocimiento. Porque los tributos, tú no puedes proponer una reforma desde el punto de vista, es que a mí me parece que son muy altos. Es que a mí no me gusta. Es que a mí me parece que son mucho. Esa no es la manera de hacer una propuesta, porque deja lo institucional para hablar de lo emocional. Nosotros hemos hecho propuestas de reforma de impuestos sobre la renta, de impuestos al valor agregado, como de 8 leyes distintas que les hemos hecho llegar directamente a la Asamblea Nacional y también, por supuesto, a los entes reguladores locales, que aunque no tienen esa competencia, pero sí nos parece importante que ellos conozcan. Cuando hacemos ese tipo de pronunciamientos, no lo hacemos vía rueda de prensa, sino generamos un comunicado para saber que el mensaje que se va a transmitir es el adecuado, un mensaje de mucho respeto a la institución, un mensaje muy profesional, pero
eh, transmitiendo lo que el afiliado querría decir. Y lo tercero es que nosotros todo el tiempo estamos promoviendo que se debe combatir la informalidad. Ningún país progresa desde la informalidad. Sí. Que ser formal es complicado, pudiera ser, nos pudiera costar, pero tenemos que tender. Nosotros siempre estamos hablando con los emprendedores, diciéndole, el emprendimiento es un periodo finito de tiempo. Tú no puedes permanecer como emprendedor más allá de un año. Tú tienes que pasar a ser una microempresa con los deberes y los derechos que eso representa. Pero la informalidad, el contrabando, terminan generando más caos de lo que aportan. Finalmente, Ildemaro, en un entorno de constantes cambios normativos, ¿qué mensaje le darías a los empresarios tachirenses y a todos los que te están escuchando otra vez hoy en la Cámara sobre la importancia de la educación tributaria y el cumplimiento formal como estrategia para la sostenibilidad de sus negocios? Lo, el impuesto nos desagrada porque nos lo imponen, o sea, desde la palabra que es impuesto, o sea, a mí no me dieron chance de escoger, me molesta, porque cuando yo me fui y me compré este suéter amarillo, yo he podido comprarme el morado, pero yo me antojé del amarillo y me compré este, ¿no? Entonces a mí me genera satisfacción porque me compré el que yo quería. Los Claro. impuestos, los impuestos son el ejercicio del poder de imperio del Estado. Pero un Estado sin impuestos es un Estado fallido. Los Estados necesitan de la contribución de los ciudadanos, de los sujetos pasivos, para poder sobrevivir. Entonces, la mejor manera no es evadir, es optimizar la carga tributaria, que es distinto. Optimizar la carga tributaria implica conocer los procesos, conocer la norma, aplicar la norma, saber comprar, porque a veces creemos que comprando sin factura nos sale barato. Cuando tú le sacas esa cuenta al cliente, terminándose cuenta que comprar sin factura le termina saliendo más caro. ¿Que voy a pagar el IVA? Sí, pagas un 16% que recuperas con tu venta, porque ese 16% se convierte en un crédito fiscal, pero estás perdiendo el 34% del impuesto sobre la renta. Entonces, esas Exacto. son las cuentas que tenemos que sacar. La mejor estrategia es un adecuado cumplimiento, es optimizar las cargas, es saber diseñar dentro del marco de la ley cuáles son esas estrategias que me van a permitir a mí tener una carga impositiva adecuada y razonable para mi volumen de operaciones. Bueno, Ildemaro, muchísimas gracias por brindarnos este espacio de tu tiempo para conversar un poco acerca de este interesante tema. ¿Nos puedes compartir los canales de comunicación con la Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira para que la gente pueda también ponerse en contacto con ustedes? Correcto, nosotros nos pueden conseguir en Instagram como @Cámara del Táchira, @Cámara del Táchira. Esa es una cuenta informativa de lo que hacemos, pero información profunda y de calidad consiguen en nuestro canal de YouTube, que es Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira. Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira, nos buscan, nos consiguen en YouTube. Por cierto, ahí tenemos 3 podcasts de las últimas reformas en materia de tributación que están bastante sabrositos porque son muy ligeros, son muy frescos, porque ese conferencista engominado nos está mandado a recoger, eso aburre. Muchísimas gracias, Ildemaro. De verdad que ha sido muy grato conversar contigo y bueno, sabemos que estuviste aquí en Maracaibo, vas a estar aquí en Maracaibo en los próximos días y así que te deseamos también, te damos la bienvenida y por supuesto deseando que sea una jornada bastante productiva. No, James me tiene una agenda full. Nos vamos a ver con toda seguridad. Excelente. Bueno, Ildemaro, un fuerte abrazo, ¿sí? Saludos.